Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos con todo su corazón que nos ayudes a escuchar el mensaje de tu palabra y que nos transforme, que nos siga ayudando a crecer para aquellos, Señor, que también como nosotros necesitan esta transformación por medio de Jesucristo. Te lo suplicamos con todo su corazón, dándote gracias. Amén. Amén. Título corto sería Transformados para transformar. Ese sería el título corto. Transformados para transformar. ¿Qué queremos? Una meta es que Jesús quiere transformarnos a todos para el reino de los cielos. Solamente de dos tipos de personas, las que creen en Jesús y las que no creen en Jesús. O decirlo de otra manera, los que están transformados por Jesús y los que todavía viven en el pecado porque no han sido transformados por Jesús. Y quiero iniciar diciendo lo que la Biblia dice en 1 de Juan 5:19. Quiero que ustedes y yo estemos de acuerdo en el mensaje que la Biblia dice Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay dos tipos entonces. Unos que sabemos, estamos seguros que somos de Dios y otros que están bajo el poder del maligno. Y bueno, no voy a abundar. El que es de Cristo se nota su transformación. Y el que no es de Cristo también se le nota, porque también su manera de vivir lo dice claramente. Entonces tenemos un mundo inmenso. Nosotros solamente estamos aquí en este cachito de ciudad, pero hay muchos espacios donde hay personas que viven y les falta llegar el mensaje de Jesús para que los transforme. Ahora vamos a ver en Lucas 17, 20 al 22. Lo que ahí se afirma, ¿verdad? Dice aquí en el verso 20 hasta el 22, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, fíjense lo que dice, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, no va a venir, ya está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Si el reino de Dios está ahí ya con los discípulos, y va a llegar el día en que querrán ver uno de esos días del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se refiere a su muerte, luego seguramente a su resurrección, ascensión y a que va a venir. Entonces, dice aquí pues claramente un mensaje donde significa que Jesús es el reino de Dios y que Él lo establece. Entonces, cuando Jesús llega a esta tierra, se establece el reino de Dios. Antes había profetas, había todo lo que se necesitaba para que Dios fuera escuchado y no le hicieron caso a los profetas. Muchos no le hicieron caso. Cuando Jesús viene, dice la palabra, a lo suyo vino, ¿y qué más dice? Y los suyos no lo recibieron. O sea, vuelve a pasar lo mismo. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios o hijos del reino. Entonces solamente hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, si usted no está en un lado, está en el otro. Y eso es una verdad absoluta. Pero quiero que leamos la acción de Jesús al llegar aquí. Primera de Juan 3:8. Fíjense qué interesante. Si nada más hay dos tipos de personas, ¿cómo puede pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios? Bueno, de esta manera. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Luego ahí está claro. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué aparece Jesús? Para deshacer las obras del diablo.
cuando Jesús viene, fíjense su historia de nacimiento, no hay lugar para él donde nazca, y nace en un establo y lo ponen en un pesebre. Y luego, pues ahí, en esa pobreza, Dios dice, vayan a verlo. Y le dice a los pastores, ha nacido el Mesías. Y bueno, la venida de Jesús es muy pequeña, no es mucho. Ahora se hacen grandes campañas para anunciar a Jesús. Pero cuando Jesús llega de manera poquita y silenciosa, y llega así como Dios quiere, de manera discreta. O sea, es poco. ¿Pero para qué aparece? Para deshacer las obras del diablo. Entonces quiere decir que las personas que están viviendo bajo el poder del diablo pueden encontrar a Jesús y que las obras del diablo que ha hecho en él sean deshechas. Y ese es el mensaje de esperanza que tenemos. Por eso hablamos en los cantos, en las alabanzas, hablar de Cristo, compartir. Y bueno, para que ustedes vean lo poquito que se necesita para que el reino se extienda, Jesús usó varias parábolas para hablar del reino de Dios, pero hoy vamos a ver solo una. Les voy a compartir la parábola de la levadura. Y vamos a buscar Mateo 13:33. Este versículo va a ser el centro del mensaje. Vamos a ir viendo el significado de esto que dice aquí. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante, parecido, lo compara a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esa mujer dice que tomó 3 medidas de harina, 13 kilos o 13 litros de harina para ponerle un poco de levadura. Más o menos se ponen 15 gramos a 1000 gramos de harina. 15 gramos de levadura, un poco, por cada 1000 gramos. ¿Y qué hacen? Miren, agarran la harina, le ponen agua, la revuelven, se mezcla. Y esa harina se va a fermentar. Leudar es fermentar. ¿Por qué? Porque hay un honguito, en la levadura es un hongo, que empieza a reproducirse y empieza a consumir la azúcar de la harina, los azúcares. Y entonces empieza a formar burbujas. ¿Qué hace? Entonces fermenta. Pero una cosa interesante es que lleva tiempo. Lleva tiempo, o sea, puede durar desde 4 a 12 horas o más si el tiempo está frío y la cantidad de levadura y el tipo de levadura que ponen. Hay levadura fresca y hay levadura seca. Entonces, yo puedo ver aquí cómo entonces la levadura se puso en 3 medidas. 13 por 3 son 39 litros, dicen unos autores, de harina. Lo revolvió todo. Y la levadura ya no estaba junta, sino estaba repartida entre todo el lugar. No se quedaron ahí. Esa levadura no quedó como cápsula ahí, sino se distribuyó porque la mujer la estuvo moviendo la harina con agua y se dejó reposar. Que pasara el tiempo. Pasó el tiempo y entonces ahora sí la harina queda lista para ser horneada y obtener panes que van a ser blandos y esponjosos. Un pan sin levadura es un pan que tiene que ver con dureza. Es harina maciza. ¿Se come? Sí, se come.
pero no tiene la suavidad que tiene el pan con levadura. Para aquellos que quieran preguntar, ¿y aquella fiesta de los 7 días de panes sin levadura, qué significó? Pues que significó que Dios iba a rescatar por mano poderosa, usando a Moisés, al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Entonces lo que hizo Dios, dice, después de la Pascua, después de que celebren, desde que muera un bebé, un niño, el primogénito de todos los egipcios y los animales de los egipcios, ustedes van a salir. Y después de pasar esas 24 horas de la huida, ustedes van a celebrar 7 días de panes sin levadura. Quiere decir que tenían que cocinar pan urgentemente, sin darle reposo a la harina, sin ponerle levadura. ¿Y qué significaba? Tenía que salir rápido y llevar pan y comer de él por 7 días. Porque era rápida la salida. No era como a veces decimos, ahí te alcanzo, luego llego yo. No, no era así. Era todos juntos al mismo tiempo. Eso significa comer pan sin levadura o celebrar la fiesta de los panes sin levadura por los judíos, era salir rápido. Bueno, Jesús enseña varias parábolas para reflexionar. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Reflexionar significa que tú hoy, en un solo versículo, los que vamos a citar, te pongas a pensar. Hoy estudiaremos la parábola de la levadura en Mateo 13:33, y es la misma, nomás con unos poquitos cambios de letras en Lucas 13:20 y 21. Fíjense lo que dice Lucas 13:20 y 21. Nada más en estos 2 pasajes se utiliza lo que Jesús dijo acerca de que el reino de los cielos en Mateo y el reino de Dios en Lucas, ¿a qué es semejante? A la levadura, dice. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. 22. Y entonces podemos ver ahí cómo la levadura va a fermentar, va a transformar esa masa, va a cambiar su textura, va a verse más grande porque va a estar fermentada. Bueno, creo que nada más es el 13:21. Entonces, Lucas 13:20. Ahora quiero decirles una cosa interesante. De la misma levadura, guardan un poquito para el otro día. Y a eso se le llama masa madre. Y desde ahí, desde esa masa que está fermentada, pueden ponerla en la siguiente cantidad de harina a fermentar. Entonces, la masa fermentada se guarda un poco y se usa para seguir fermentando. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Aunque la levadura en la Biblia se utiliza de manera negativa algunas veces, Jesús la utiliza como una semejanza positiva. Y esta parábola de la levadura Jesús no la explica. Explica la parábola del sembrador, explica la parábola del trigo y la cizaña, pero esta no las explica. Y dado que no las explica, los cristianos que somos tan explicones, nos damos la tarea de poner una versión y otra versión, y cada quien según su prestigio de escritor le da su mote o su énfasis. Lo que queremos ver aquí es cómo Jesús dice ahí en Mateo 6:33, vamos a poner Mateo 13:33, esos pedacitos de versículos vamos a analizar poco a poquito. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos. Ustedes recuerdan que al principio dije que Jesús dijo, yo estoy entre ustedes, yo soy el reino de los cielos. Eso significa, el reino de los cielos está entre ustedes, yo estoy entre ustedes, entonces Jesús es el reino. Es un poco
muy poco una persona que se llama Jesús, que la gente al mirarlo ni creía que fuera el Mesías. Pues decían, mira, sabemos quién es su padre, su madre, sus hermanas, sabemos quiénes son. ¿Cómo puede ser ese? Así de despreciado fue Jesús por los judíos. Pues Jesús lo que hizo es decir, miren, el reino de los cielos se parece a la levadura que tomó una mujer. El evangelio que traía Jesús es el que iba a llegar al corazón de las personas. Él iba a hablar el evangelio y el evangelio iba a ser escuchado. Y tal vez ibas a decir, no me interesa. O tal vez ibas a decir, quiero escuchar con cuidado lo que Jesús dijo. Esto es una responsabilidad personal. Hay personas que no tienen tiempo para Jesús. Tienen tiempo para todo. Y hasta les faltan horas en el día porque no alcanzan. Pero tiempo para Jesús es lo más importante. Que Jesús llegue con su mensaje a tu corazón. Entonces, esa levadura la tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. Quiero decirles una cosa. Aquí está, el mensaje de Dios. Aquí está el mensaje de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí está. Vamos a pensar que aquí está la levadura. Pero si yo tomo la levadura, me la pongo bajo el brazo y nunca la leo, y si la leo y digo, ya la leí y no entendí nada, ni quiero saber de eso, pero ya la leí, ¿ustedes creen que la levadura va a hacer su efecto? No. La levadura no puede estar en un recipiente separado de la harina. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es permitir que el mensaje de Jesús lo escuchemos con el corazón. Llegue a nuestro corazón y lo que dice sea autoritativo y sea digno de ser obedecido. Que yo pueda decir, lo que Jesús dijo es por mi bien. Ignorarlo me va a ir mal. Eso teníamos que llegar a esa conclusión. Pero bueno, continuemos. La mujer lo escondió entre medias de harina, ya dijimos, lo revolvió. Y pasó el tiempo, y está pasando el tiempo, y todo está siendo transformado, fermentado, leudado. Miren, hermanos, Jesús con su evangelio transforma la vida de personas que sufren. Dice un dicho, caras vemos, corazón no sabemos. Hay personas que tienen en su corazón mucha tristeza, dolor, amargura, odio, flojera, depresión, ansiedad, tantas cosas. Y ahí están. Pero saben decir, buenos días, y contestar, ¿cómo estás? Estoy bien. Fingen. Pues que es vergonzoso decir ando mal, estoy consumiendo alguna sustancia tóxica. Estoy engañando, estoy mintiendo, estoy robando, estoy vendiendo lo que no debo vender. No lo van a decir. Cuando el evangelio llega, se escucha, empieza a fermentar, a transformar nuestro pensamiento, al grado que se destruye esa compactación que hace el pecado. Llega el evangelio y a veces cuando le hacemos caso, las personas te dicen, oye, te noto diferente. ¿Qué estás pensando? Y uno con pena dice a veces, no, nada. Pero ya está uno pensativo. Y a algunos les ha pasado que dicen, oye, ¿no vas a ir a las fiestas a gastar tu dinero, a gozar de tu juventud, a emborracharte? Bueno, no dicen así, ¿verdad? Dice, a pasarla bien. Pues lo que terminan haciendo. ¿No vas a ir? Y luego dicen, no, es que luego te cuento. La levadura, el mensaje, el evangelio llegó al corazón de la persona y ya abrió sus ojos y dice, ve nomás. La fiesta pasada se mataron tantos, se accidentaron tantos, robaron tantos carros, violaron tantas mujeres. Creo que no voy a ir.
Porque leí que dice Jesús, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y también escuché que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida abundante, que les vaya bien. Yo ya no estoy a gusto con ir a esas reuniones. Hay personas que no les importa. Porque el Evangelio, el mensaje de Jesús, lo tienen aquí, afuera. No lo han metido a su corazón. Traer Biblia no es lo mismo que creerle a la Biblia y vivir lo que ahí dice. Entonces, al llegar al Evangelio, transforma la vida de aquellos que sufrimos, destruyen el pecado en nuestra vida. Y una realidad es que sin Jesús, sin esa levadura, sin ese Evangelio, nuestro destino es la condenación eterna. Vamos a la segunda parte, la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Se refiere al mundo que está bajo el poder del maligno. Vamos a ver si es cierto. 2 Corintios 4:4. Fíjense lo que dice ahí. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso tú dices, ay, pues así lo hacen todos. Ay, no va a ser fanático. Yo no voy a ir al culto todas las veces. Yo me voy a quedar a hacer otras cosas. No. Nadie le hace caso. Pues por esto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El trabajo de Satanás es ocuparte, darte mucho trabajo, muchos placeres, muchos sueños a los jóvenes que no tienen dinero, no tienen trabajo, pero están soñando ahí. Ay, yo quisiera ser gerente y ganar mucho dinero. Y oye, pues ponte a trabajar. No es que estoy soñando cómo Dios lo va a hacer. Cálmate. Hay personas que viven en sus propias ideas. Cuando el Evangelio llega, te enseña a servir. Te enseña a poner tu vida por otros. Te empieza a decir que la avaricia no es buena. El Evangelio empieza a impregnar tu vida y tú dices, no toda la felicidad es dinero. No es solo dinero. Pero el enemigo, Satanás, que está gobernando en el mundo, dice, no hay problema, no pasa nada. Tú sigue como vas. Una vez no hace daño. Ándale, vamos a pecar. No le dicen así. Vamos a disfrutar de la vida. Bueno, voy a continuar. El objetivo de esta ceguera es impedir que las personas reconozcan la verdad y vean la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, pues. Pero aún así el Evangelio se predicará a todos. Aunque Satanás está haciendo su trabajo, el Evangelio está predicando. Todavía nos toca compartir a las personas que tenemos una relación con ellos. Y quiero decirles que la mejor forma de llevar la levadura, el Evangelio a las personas, no es eventual. Eventual es que se hace un evento, se predica a Cristo y ya no se vuelve a hablar de Él hasta los 6 meses o al año. Eso es eventual, por eventos, por momentos. No, el Evangelio se transmite vida a vida. Yo estoy ahí con Él, le saludo, me dice, ¿qué quieres? Pues bueno, quiero estar un ratito contigo, te veo triste. Y empieza uno a transferir la vida de Cristo, esa levadura que tenemos, se la empezamos a transmitir y nos acercamos. De tal forma que una persona puede decir, tengo un amigo distinto a todos, que me escucha sin juzgar, que me pregunta cómo estoy, que ora por mí y que me da la esperanza de Jesucristo. Y nadie lo había hecho. Me decían, vamos a tomarnos una para que se te quite la tristeza. Eso es lo que hace el mundo. Esa levadura que está en tu corazón tiene que salir de ti y tú tienes que transmitirla a otros. Hay una necesidad de amistad tan grande que ahora
Muchos se fingen amigos para amolarte. Se oye feo, pero así es. Ay, cuánto te estimo. Y a los 3 meses, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Ya no están. Se fue el amigo con todas tus cosas. Eso no es, hermanos. Entonces, lo que Dios quiere, en la última parte que vamos a compartir el día de hoy, dice, esa levadura que fue revuelta en 3 medidas de harina, dice, estuvo ahí hasta que todo fue leudado, fermentado. Y ahora quiero que vean la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4 dice, quiero que todo tenga la levadura. Fíjense lo que yo quiero. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la levadura, su mensaje del evangelio de salvación, llegue a todas las personas y que se vaya extendiendo poco a poco. Cuando una persona cambia, deja de pensar en el pecado y empieza a pensar en la obediencia a Dios, y su vida familiar empieza a cambiar. Su vida social empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Y eso es lo bonito. Las personas dicen, Dios me está cambiando. Dios está fermentando tu corazón y está destruyendo el pecado. Ya no va a estar ahí. Dios va a estar transformando en una vida productiva y útil. Entonces la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Él quiere eso. La pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ser salvo o quieres seguir con la levadura por fuera? Yo quiero una Biblia, pero solamente quiero cargarla. No, cada quien decide. Bueno, puedo ver aquí también que este evangelio va a ser predicado a todas las personas. Todo va a ser leudado, todo va a llegar el evangelio en Mateo 24:14. Fíjense lo que dice ahí. Este evangelio será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Se va a recoger la levadura que va para el cielo, la harina fermentada, transformada que va para el cielo, la iglesia que sí creyó y que permitió ser transformada. Y decir, Señor Jesús, te amo. Ahora mis prioridades son, primero tú, después mi familia, continúo con la iglesia y sigo con mis vecinos y con toda persona que lo necesite, porque quiero servirte. Quiero amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, y quiero amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, como tú me amas. Hermanos, este es el efecto del mensaje el día de hoy. Si tú tienes prioridades en tu vida y no es Jesús el número 1, es porque la levadura, el evangelio de Jesús, lo tienes a un lado. No tienes tiempo para él. Y luego, si tú no te transformas y no sales de tus problemas y te metes en más problemas, no puedes decirle, ¿por qué a mí Dios? No, te va a decir él, pues ¿a qué hora me haces caso? No tienes tiempo para mí, ¿me entiendes? Entonces lo que yo quiero compartirles es que el evangelio se va a predicar a todas las naciones. Va a salir. Y usted y yo tenemos contacto y hablamos de Cristo, ¿verdad que sí? Ustedes hablan de Cristo, yo también. Y ustedes han encontrado personas que dicen, fíjate que tengo un tío, un pariente que vive en tal lugar y me trajo una Biblia y me habló de Cristo. ¿No les ha pasado también eso? Sorpresas, ¿verdad? Así, ¿cómo? ¿Tú? Sí. Así el evangelio está moviéndose de manera silenciosa. No hay escándalo. El evangelio está llegando a través de muchas personas. Bueno, aplicación. Debemos compartir el evangelio de Jesús con nuestras vidas y con palabras a todas las personas, porque la realidad futura es que los que hemos creído en Cristo somos transformados
y tenemos vida eterna. Pero los incrédulos irán a condenación. Ahí está. Quiero terminar leyendo Juan 3:18. Tener a Cristo, tener el Evangelio en nuestro corazón, fermentándonos, transformándonos, lo positivo, lo bueno va a estar surgiendo, la voluntad de Dios. Pero si tú no tienes resultados, va a ser difícil que Jesús llegue a tu vida y que le contestes feo a Jesús. Miren lo que dice aquí Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Empecé diciendo que solo hay dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Ahora aquí está el destino. Los que creen, vida eterna, y los que no creen, condenación eterna. ¿A dónde vas a ir tú? Tú decides. Que vayas al templo no significa que tengas salvación. Que cargues Biblia no significa que tengas salvación. Hasta que la palabra de Jesús cambie tu vida. Entra a tu corazón y te empieza a ver, a transformar, y te dice: deja de ver lo que ves y ve esto. Deja de hablar lo que hablas y habla esto. Deja de trabajar como trabajas y trabaja como yo te digo. Haz mi voluntad. Sorpresa, si alguien no quiere, Dios no lo va a obligar. Y el día en su presencia, cuando muramos cualquiera de nosotros, vamos a dar cuentas a Dios y Jesús va a decir: yo soy su Salvador. O puede decir: a mí no me hizo caso. Adelante, Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque lo que tú quieres es que seamos transformados para transformar a otros. Transformados por el Evangelio de Jesús, transformados por el amor de Jesús, para que otros sean transformados por el Evangelio y el amor de Jesús. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad y enséñanos a tener tiempo para ti en primer lugar. Gracias, Señor. Gracias por el gozo de andar en tus caminos, disfrutar tu presencia, aprender a vivir como tú quieres, cosa que por muchos años tal vez no hicimos, engañados por eso que ciega los ojos del entendimiento. Gracias por tu palabra, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.